Señores pasajeros, estamos nuevamente al aire. Sigan disfrutando de este vuelo radiofónico en primera clase. Señores pasajeros, ha llegado el momento gastronómico del vuelo. Les ofreceremos consejos culinarios y exquisitas recetas. Tomen pluma y papel, pues la experiencia será de primera clase. ¿Qué tal, señores pasajeros? Ya estamos de regreso aquí en primera clase por Radio Anáhuac 1670 AM. Yo soy Chuy Farías, son las 7:27 de la noche ya. Y bueno, tuvimos una entrevista súper interesante con el ingeniero Carlos Mieri Terán, que es director general del grupo MIT. Y bueno, ya llegó el momento gastronómico, como ahorita vimos en la cortinilla. Pero primero quiero mandar rápidamente unos saludos que nos están escuchando. A Ceín, Alex, a mi primo René, a mi mamá y a mi hermana, que están escuchando, les encantó la entrevista. Y Berito, ¿qué crees? Que quieren descuentos del Moshi Moshi, que a ver si conseguimos algo por acá. hay que preguntarle al invitado a ver si se puede hacer algo. Y bueno, ¿tú quieres también mandar saludos a tu familia, ¿no es así? Sí, le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi abuela, que se recupere pronto, y a Marcela, que sé que nos están escuchando. Y a toda mi familia que está en Venezuela, que también sé que me están escuchando. Claro que sí, andamos internacionales, nos están escuchando por todos lados. Por Monterrey, por Tampico, por Venezuela. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el momento gastronómico. Y a ver, ¿qué nos puedes platicar? ¿De qué es su tema? Bueno, hoy les voy a hablar sobre la harina de maíz y cómo se van a preparar la mandoca zuliana y la arepa venezolana. Perfecto. Ok. Y bueno, entonces nuestro tema es la harina de maíz, ¿no es así? Sí, la harina de maíz. Pues la harina de maíz es un polvo fino que se obtiene moliendo el cereal mediante diferentes métodos. Como cultivo tradicional de los pueblos originarios de América, es esta parte del mundo donde se consume más asiduamente, especialmente en Latinoamérica, los países que tienen la harina de maíz es fundamental en su cocina son Colombia, México, Perú, Ecuador y por supuesto Venezuela. Ok, pues sí, claro, es muy utilizada la harina de maíz, como dices, en los países latinoamericanos. Pero además hay diferentes tipos de harina, ¿no es así? Sí, claro, hay muchísimos. Bueno, más o menos. Está la harina de maíz pelado, que es de donde hierve el maíz desgranado con cal para despojarlo de su cáscara. También está la harina de maíz pilado, que es donde se muele el maíz aún crudo y se cuece después. Y está la harina de maíz tostado, que es la cual donde se tuesta el maíz antes de molerlo. Aquí el producto canario de grofio de millo, que es denominado en Venezuela como el fororo, y es un tipo de harina de millo. Y también está el frangollo, que el frangollo es la harina gruesa utilizada en Canarias para un postre del mismo nombre, frangollo. Ok, y pero además de todos los tipos de harina que hay una que es la más utilizada, ¿no? De todos los tipos de harina que te acaba de mencionar Chuy, la más utilizada es la harina de maíz precocida, que es donde se cuece el maíz antes de molerlo. Hoy en día es la más comercial y la más práctica para utilizar en las ciudades y la que come la gente en todos lados. Por ejemplo, en Venezuela se le conoce como harina pan, ya que es la harina pan es la marca líder en Venezuela. Existen dos variantes básicas, la blanca y la amarilla, elaboradas respectivamente con el maíz de dichos colores. Así que eso varía en el sabor y en el color del alimento que se vaya a preparar. Y aparte hay otras diferencias, ¿no? Que si es una suave o otras para freír. Sí, muchísimas mixturas. Hay muchísima variedad de mixturas. Está la harina de arroz, que es masa extra suave. La harina de trigo, que esa es muy buena para freír. Y con salvado de trigo y avena, que esa es con una mezcla integral. Como antes mencioné, la harina de maíz precocida es la forma más comercial para utilizar esta harina. Y es la única que he visto que venden aquí en México, ¿puedes creer? Ya no hay que buscarlo en
Ya no hay que rebuscarlo en nada, sino ya en todos los supermercados aquí en México ya se consigue harina de maíz y de la marca que también acaba de mencionar, Harina Pan. Ok, perfecto. Pues entonces tú te sientes como en casa con esa harina. Claro que sí, ya no tengo que estar, que la harina, que eso, no, ya, gracias a Dios, me voy a cualquier súper y la consigo. Y, por ejemplo, en Venezuela se utiliza la harina de maíz blanco precocida para hacer las típicas, los platos... Los platos que representan al país, son las arepas, las empanadas, bollos pelones y las mandocas. Que justamente nos trae las recetas de la mandoca y las arepas, ¿no es así? Exacto, pero les quiero mencionar que la mandoca zuliana únicamente se prepara, como dice, en el Zulia, en el occidente del país. Perfecto. No se prepara en todo Venezuela, únicamente en esa parte del país. Ok, entonces... Pues ahorita ya nos va a estar platicando de las recetas, entonces vayan sacando pluma y papel para que vayan anotando como quiera, si no en nuestras redes sociales, que es nuestro Facebook, que es Primera Clase 1670 AM, y en nuestro Twitter, que es @pclase1670, vamos a estar poniendo todo lo de los platillos que vamos a estar comentando ahorita. Entonces, ¿por qué nos platicas un poco de la mandoca zuliana antes de que empecemos ya con la receta? Claro. Mira, la mandoca zuliana es un plato típico del estado Zulia, en Venezuela. Es como un anillo frito de mezcla de harina de maíz con papelón, plátano maduro y queso de año rallado. El queso de año rallado es un queso muy salado. Se come frecuentemente caliente, con queso rallado, mantequilla o margarina, que forma parte frecuente de los desayunos de Maracaibo, que es la capital del Zulia, pero también en otros estados del Zulia. Se suele acompañar con café con leche o con jugo, con lo que tú quieras, porque ya que es más que todo para el desayuno, o sea, es algo pesado, pero se toma con algo ligero. Sin embargo, también se acompañan a veces con carne, pescado o pollo. También suele ser acompañada con gotas de miel de maple o con miel casera de azúcar, agua, canelas y clavo de olor. Ok, pues se ve interesante este platillo. Entonces ya estén bien listos porque ya vamos a empezar a dar los ingredientes. Claro que sí. Bueno, y los ingredientes son 2 tazas de harina de maíz amarillo o blanca, medio kilo de panela de papelón, que aquí en México se le conoce como piloncillo, 2 cucharaditas de semillas de anís, medio kilo de queso blanco duro, un plátano macho maduro y una cantidad de aceite necesaria para freír. La cantidad necesaria que ustedes quieran para freír. Ok, entonces esos fueron los ingredientes. ¿Y por qué no nos cuentas cómo se prepara? Está medio sencillo, ¿no? Sí, está sencillo. Creo que la única ciencia es que no se te desbarate en el momento de que estás uniendo las 2 tiritas para que te quede en forma de anillo. Ok, lo primero que tienes que hacer es que se disuelva el papelón en 2 tazas y medias de agua y se deje enfriar. Se sancocha el plátano hasta quedar blanco y se hace puré con él. Aquí saben qué es sancochar, ¿no? A ver, cuéntanos. Sancochar mejor. es como hervir. Ok. Es hervir con agua y ahí que se ponga flojo y ahí para que quede más manejable y lo puedas hacer puré. Ok. ¿Y Ok. después qué sigue? El agua de papelón se le añade a la harina de maíz y se mezcla hasta lograr una preparación homogénea y que quede, que no quede tan grueso ni tan duro. Ok, el papelón es el piloncillo, ¿verdad? Exactamente, sí. Ok. La panela también se le dice. Ok. Luego a la masa se le añade el plátano ya triturado, machacado, anís y la mitad del queso blanco rallado. Y se sigue amasando hasta que se haya unido bien todos los ingredientes y se deja reposar más o menos como por unos 10 minutos. Si es necesario, se le agrega agua para ir ablandando la masa, agregándole agua poquito a poco. Y siempre y cuando si es que quedó muy dura. Si no, no se le echa más agua porque si no te va a quedar muy aguado. Ya que se debe quedar firme para que no se deshagan al freírlas. Eso es lo que te había dicho. O sea, tiene que quedar. El chiste está en el momento de hacerla. Pero si queda muy dura la masa, entonces se parten o se agrietan los anillos cuando se unen los extremos. Para hacer las mandocas se hacen bolitas. La masa se hace bolitas y luego se le hace la forma de anillo. Así, primero que nada se le hacen como los bastoncitos y luego se unen y ya te quedan como la forma de los anillos. Se fríen en abundante aceite bien caliente, primero de un lado y luego del otro hasta que estén dorados.
Cuando ya estén listas se disfrutan acompañadas de queso más o menos salado y mantequilla. Ok, pues no se ve tan complicado, pero pues mejor tú las preparas, ¿no? Tú, Sí, seguro claro. tú sabes cómo hacerlas. Sí, por cierto, hoy desayuné mandocas. Ah, qué rico, pues hubieras traído porque como que se antoja. Sí, el problema es que se tienen que comer, o sea, si... Luego. Exacto, sí, porque si no se ponen muy duras, parecen una piedra. Ah, perfecto. Entonces a la próxima nos invitas a desayunar antes. Claro que sí. Y bueno, esa fue la mandoca zuliana. Ahora nos vamos rápidamente con la arepa venezolana. Cuéntanos tantito qué es una arepa. Bueno, las arepas son un plato típico venezolano, aunque también se consume en otros países cercanos, como Colombia, con ciertas variaciones en su elaboración. No conozco muy bien la arepa colombiana, pero no creo que cambie tanto. Las arepas se preparan a base de harina de maíz, el cual se cocina para luego ser acompañada con esto es como el taco, con cualquier tipo de relleno. Se come con jamón, queso, atún, cerdo, huevo, etc. Y las arepas también se pueden acompañar con cualquier cosa, con arroz, con carne, no hay como un protocolo. Ok, perfecto. Entonces es muy versátil este platillo. Ajá. Y al parecer también es muy sencillo de hacer. ¿Por qué no nos dices los ingredientes? Es muy cortitos. Son únicamente 2 tazas y media de agua, 2 tazas de harina de maíz y una cucharadita de sal. Y Órale. bueno, esto es un tip. Bueno, he visto que mi mamá las prepara así. Mi mamá a veces les echa azúcar y quedan muy ricas. No quedan ni dulce ni nada, pero quedan hace una preparación muy deliciosa. Ok, perfecto. Entonces, súper sencillo. 2 tazas y media de agua, 2 tazas de harina de maíz, una cucharadita de sal y se le puede agregar tantita azúcar. Ajá. Perfecto. ¿Y por qué nos dices cómo se prepara esto? Bueno, el primer paso es poner el agua y la sal en un recipiente e ir agregando la harina de maíz lentamente para mezclar sin que se apelmace. Se mezcla continuamente hasta que se haga una mezcla uniforme, o sea, hasta que quede bien sustentado. Luego, para darle forma, se hacen bolas de masa que luego van a ser aplastadas por el grosor que uno desee. Si uno las quiere finitas, o por ejemplo, tengo una tía que las hace como unas obleas y mi papá las prepara como, gruesísimas. Entonces, con el grosor que uno quiera, aproximadamente de un dedo y con una circunferencia de 7 a 10 centímetros de diámetro. Se pueden hacer arepas pequeñas o grandes según el gusto. Generalmente los que yo he ido en Venezuela, las arepas son pequeñas y se acompañan con nata. Y son fritas sobre todo. Una vez formadas se ponen a dorar en un sartén con muy poco aceite hasta que se dore la masa de los 2 extremos. Después se lleva al horno por 5 minutos por cada lado de la arepa. Recuerden esto, 5 minutos por cada lado de la arepa, lo repetí, para terminar de cocinar la masa del centro. El horno debe estar precalentado a 350 grados. Algunas personas las prefieren fritas y otras las prefieren en el sartén y las ponen en un sartén con bastante aceite caliente. Ok, entonces se puede al horno o fritas en un sartén. Sí, pero recuerden que lo frito es muy dañino y generalmente en Venezuela se come no se come frita. La frita no se recomienda tanto entonces. No, sí se recomienda y es muy rica sobre todo. Lo que pasa es que sabe, lo rico engorda. Bueno, que la arepa de por sí engorda porque es pura masa. Pero frita sí es como algo, no estoy de acuerdo en recomendar eso aquí como extranjero. Y bueno, ya de cualquier forma que las hagamos, o fritas o al horno, ¿qué se hace después? Bueno, de cualquier se abre por la mitad y se rellenan con cualquier alimento, con jamón, queso, huevo, etc. Pero eso sí tienes que darte cuenta de que no esté crudo. Si está crudo, lo vuelves a poner. Ok, perfecto. Entonces, pues a ver si luego nos invitas también unas arepas. Y ¿por qué nos dices rápidamente algunos tipos de arepa? Porque según yo hay muchos tipos, ¿no? Sí, claro, está la arepa de coco, que es oriunda del estado Zulia, la arepa de chicharrón, la arepa dulce o de anís, la arepa de maíz pelado, la arepa frita y frita de huequito, que ese se le hace un hoyo en el centro, las tostadas caroreñas, la arepa cabimera, que ese es otro estado del Zulia, la arepa de coroba, los tumbarranchos, que esas son unas arepas, unos monstruos de arepas. Y que en algunas ciudades es popular rellenar las arepas con una croqueta de carne, vegetales, lechuga y tomate. Y salsa similar a la de la hamburguesa. Bueno, eso es creo que ese es un idioma coloquial de Venezuela. En este caso se hace llamar popularmente como misiuya. Las llamadas tostadas son arepas del día anterior que se rebosan con huevo batido, se fríen y se rellenan con lo que uno desee. Ok, pues perfecto, muy interesante. Ya nos dio hambre por acá. Hace rato que platicaban del moshi moshi y ahora que nos están hablando de arepas y de
y de toda esta comida venezolana muy rica. Exacto, me teletransporté ahorita a Venezuela. Qué rico, entonces ya nos está dando hambre, entonces nos vamos a ir un corte para después regresar a ¿Qué hacemos el fin? Estamos en primera clase por Radio Anáhuac 1670 AM. Yo soy Chuy Farías. Regresamos. Ok, entonces seguimos aquí en primera clase porque estamos teniendo un poco de turbulencia, pero pues les cuento rápidamente qué ha pasado aquí en el programa. Tuvimos a un invitado de lujo que fue el ingeniero Carlos Mieri Terán. Nos estuvo hablando sobre la dirección de su grupo, que es el MIT, un grupo restaurantero que se compone por Moshi Moshi, Taka Taka, que es la misma marca pero en Estados Unidos. Además estuvo platicando del Monumento a la Revolución, que este grupo fue el encargado de convertirlo en toda una experiencia. Y bueno, pues nos estuvo recomendando también ir a ver el amanecer en la Ciudad de México, en este Monumento a la Revolución. Estuvo platicando también de la cantina, la Imperial, muy, muy interesante, un concepto mexicano. Y también obviamente de la Crêpe Parisien, que es como empezó su concepto y su grupo, vendiendo crepas en un carrito, como decía, y en un kiosco. Y bueno, ahora sí es hora de irnos a un corte. Estamos en primera clase. Vamos a cambiar de sección. Vamos a regresar con ¿Qué hacemos el fin? Estamos en primera clase por Radio Anáhuac 1670 AM. Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.